buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Fornera Networking. Para este webinar nos acompaña el ingeniero Carlos Cabrera, estratega comercial de OZMAP, quien nos guiará en el tema diseño y documentación de redes FTTH desbalanceadas en sistema de georreferenciación. Sin más preámbulos, le doy el paso al ingeniero Carlos para que dé inicio a este webinar. Muchas gracias, perfecto. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión, en esta nueva oportunidad que me da Fornet para poder llevar un webinar más acerca de algo que es muy importante, un tema muy relevante, que es la documentación de las redes de fibra óptica. Bueno, quien les habla es ingeniero en telecomunicaciones, soy peruano. Tengo el tema de la especialidad en redes de fibra óptica. Ya desde hace un poco más de 8 años trabajo en este medio y hoy represento a OZMAP y bueno, Fornet pues es nuestro distribuidor que nos permite acercarnos mucho más a los clientes. Sabemos que Fornet pues es una compañía que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Y bueno, ellos han confían en nuestro sistema como uno de los mejores sistemas que hay en cuanto a la documentación de redes de fibra óptica. ¿Ok? Algo interesante y algo que podría animar a ustedes que se han dado tiempo en ver este webinar, en inscribirse y verlo, es, por ejemplo, yo estuve el día lunes y martes de esta semana en la ciudad de Buenos Aires, participando en el evento que se llama Fiber Broadband Association, el capítulo de Latinoamérica, el cual pues hace eventos en distintos países cada cierto tiempo, con unos 6 meses cada 4 meses, por ahí hacen distintos eventos. Son eventos muy importantes de la industria y uno de los puntos importantes que se habló fue la parte de documentación y allí participaban en este conversatorio distintas empresas importantes argentinas, ¿no? Y cuando se le hizo la consulta a 3 panelistas de estas empresas y les preguntaron cuál es la mejor inversión que un proveedor puede hacer para que su empresa o el proveedor pues tenga un crecimiento importante en cuanto a inventario de red, ¿no? Todos coincidieron, a los 3 panelistas coincidieron que la documentación era fundamental para la parte para la empresa, que lo mejor que podía hacer una empresa hoy era documentar su infraestructura de red, porque muchos ISPs, muchos proveedores, pues lamentablemente iniciamos realizando una documentación muy básica o muchas de ellas simplemente nada de documentación, ¿no? En una de mis funciones, yo típicamente en un día cualquiera de labores, estoy conversando con 4 a 5 empresas de toda Latinoamérica. Ya llevo haciendo esto más de 3 años y lo que me he podido percatar es justamente que los ISPs tienen una necesidad muy fuerte en cuanto a el inventariado, la gestión y la documentación de su red de fibra óptica y cada vez se le hace más esencial. Nosotros pasamos por una etapa donde conectar al cliente era de suma importancia y sigue siendo de suma importancia, pero en esa etapa que fue la pandemia, donde pues nosotros los proveedores crecimos con un nivel bastante alto porque había la necesidad rápida de conectar a un cliente y hicimos despliegues, incluso a veces sin hacer un diseño de red. Y alguno me dirá, Carlos, pero yo sí hice mi diseño de red, hice el trazo para dónde iba a llegar mi caja y dónde iba a instalar. Sí, pero un diseño de red no solamente es eso, ¿no? Se puede traducir, un diseño de red implica la parte de
levantamiento de información, que en muchos casos los proveedores no lo hicieron. Implica también la parte de una proyección y la ejecución del proyecto, donde la ejecución incluso incluye la parte de realizar mediciones ópticas, ya sea de nivel 1 y nivel 2 en mi red. Y eso, seamos sinceros, no se hizo en ese momento por el mismo apuro que había en entregar información al cliente, hacer la conectividad. Entonces, ya luego de haber pasado esto, los proveedores en toda Latinoamérica están muy enfocados, y eso es algo muy bueno, en la parte de la gestión de la red. La búsqueda de software, buscar software que permitan que el ecosistema de servicios que uno utiliza, pues se intercomuniquen entre ellos y sea eficiente. ¿Y cómo se logra esto? También fue parte de las conversaciones que había, porque en este evento, en la FBA, porque se hablaba mucho del tema de IA, el tema de APIs o APIs que sirven para integrar sistemas. Hoy el ISP lo que busca es que su CRM o su ERP converse con su sistema de, por ejemplo, monitoreo de red, converse con su sistema de gestión de pagos, converse con su sistema de técnicos, y también se incluya la parte de la documentación de la red de fibra óptica aquí. ¿Ok? Entonces es un tema muy importante. Yo he tenido la oportunidad de estar en países como Brasil, que nos lleva unos años de ventaja en cuanto a proveedores de Internet. Hoy en Brasil, pues, lo que más busca un proveedor es integrar sus soluciones, y OZMAP, por ejemplo, que es de origen brasileño, somos líderes en el mercado brasileño y también en el mercado latinoamericano ya, en la parte de documentación. Hoy les voy a mostrar un poco de lo que es el sistema, pero nos vamos a enfocar en un tipo de red que hasta hace algún tiempo, digamos, no lo había escuchado mucho, que son las redes desbalanceadas, pero que cada vez más hay proveedores que están utilizando este tipo de red, sobre todo en zonas rurales, y los que son de Latinoamérica, sabemos que en todos nuestros países hay zonas rurales, ¿correcto? Zonas donde hay baja cantidad de clientes. Muchos están utilizando la parte de redes desbalanceadas, aunque con esto no quiero decir que solo se utilicen redes desbalanceadas en zonas rurales o de baja cantidad de clientes, sino que este tipo de redes desbalanceadas fue ahí la cuna donde nació, donde se ejecutaron las primeras redes desbalanceadas, porque fueron diseñadas, pensadas para ella, pero ya es una realidad que en lugares de alta densidad también se utilizan este tipo de redes. Aquí en mi país, por ejemplo, las diversas operadoras, las más conocidas, han desplegado redes de fibra óptica desbalanceadas en zonas como Lima, por ejemplo, ¿no? Y sus distritos. Entonces, ahí no hay, ahora ya no hay una restricción o tenga que ser exactamente esto, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles. Aquí he preparado unas diapositivas para ustedes acerca justamente de lo que es diseño y documentación de redes FTTH desbalanceadas en sistemas de georreferenciación, o lo que también se conoce como GIS. El tema o la tabla de contenido que vamos a tocar, yo lo he dividido en 3 partes. Principales problemas de trabajar sin un GIS, redes FTTH desbalanceadas, para de repente hay personas que no conocen este tipo de redes y van a enterarse hoy de qué estoy hablando, y finalmente terminaremos viendo un poco del diseño y la documentación de la red. Entonces, vamos a la parte de los principales problemas de trabajar sin un GIS, ¿correcto? Ahí hay una mano, aquí una tablet de una persona pensando dónde está. Por ejemplo, podríamos pensar como ejemplo a los que nos ha tocado estar en campo y no encontrábamos el lugar donde está un elemento de red, o comenzamos a desubicarnos y no tener conocimiento
ni, digamos, una lideranza en cuanto a mi infraestructura. Entonces, uno de los puntos principales de problemáticas que tienen los ISPs, y esto lo he ido recolectando con el tiempo en que tengo trabajando aquí en OZMAP y escuchando a ustedes, los proveedores, es la falta de visualización clara de la red, ¿no? Si en estos momentos hay una avería y necesito mandar a mi cuadrilla a tal lugar donde está la avería, por ahí se hace muy complicado porque si no tenemos la información a la mano, hay que ir a campo, que el técnico verifique por dónde pasan nuestras cajas, ¿correcto? ¿Cuál es nuestro cable? Y más aún que ahora la densidad de elementos que hay en los postes y los cables en la calle es bastante alto, ¿no? Entonces, esta falta de visualización es recurrente como problema en los proveedores de Internet. El segundo punto es documentación desorganizada o manual. Cuando me refiero a documentación desorganizada, me he encontrado casos de clientes que me dice, Carlos, aquí está mi red y lo tienen en unas hojas de papel, otros lo tienen en algún Excel, en algún Microsoft Visio, o utilizan herramientas que yo denomino herramientas planas como AutoCAD o Google Earth, ¿correcto? Estas herramientas que permiten que un solo usuario haga actualizaciones en el sistema, no permiten integrar a otros sistemas o no se permiten dejar integrarse a otros sistemas. Entonces, algo que está pasando y es muy interesante es que son muchas las empresas las cuales documentaban en AutoCAD y hoy saben y han entendido que el futuro de su información es que no esté en sistemas como AutoCAD, sino que ya vayan a sistemas GIS, sistemas de georreferenciación, donde compartir ubicación sea algo sencillo, ¿correcto? Y además que esté a la mano de cualquier persona que tenga el perfil de usuario para acceder a información de la red del proveedor, ¿ok? El tercer punto es la dificultad para gestionar mantenimientos y reparaciones. Aquí tienen a alguien que ha trabajado en campo. Yo les digo, chicos, señores, que cuando trabajaba en campo, en la parte técnica, y había algún tema de reparación y teníamos que hacer mediciones, como por ejemplo con el OTDR, para encontrar el lugar o el punto de ruptura de fibra óptica, por ejemplo, cuando hacíamos la medición con el OTDR y me daban el plano, ¿no? A la mano, y el OTDR me decía que a 2 kilómetros estaba el problema, yo tenía el plano, sí, ¿no? El lugar donde está, pero tenía que ir con una especie de odómetro, como la del carro, ¿no? Que cuenta cuánto kilometraje vamos avanzando, ¿no? Tenía que ir con el odómetro y llegar al kilómetro o al punto 2 kilómetros, ¿no? Ahora, los cables tienen reserva, por ejemplo, ¿no? El cable tiene, la reserva puede estar tanto en un poste, puede estar dentro de una caja y demás. Y demoraba alrededor de 4 a 5 horas en levantar el problema. Y cuando me refiero a levantar el problema es no solo encontrar el punto de falla, porque luego alguien tenía que ir a la cabecera, al nodo, y lanzar luz roja, y nosotros por ahí verificar cuál era el hilo que estaba roto o que tenía la dificultad. Ahora con sistemas como estos GIS, se ingresan los valores de OTDR y te dice cuál es el lugar donde debes mandar a tu cuadrilla, porque ahí probablemente está la ruptura, o te da un rango, que es un rango corto, a estarte paseando por toda la calle con un plano y un odómetro, que es bastante fastidioso para encontrar un evento que esté perjudicando a la red. ¿Ok? Pérdida en tiempo en la expansión de red. Hoy muchas empresas no saben cuánto es el nivel de ocupación en fibras en su red. Tienen cables de 48, de 96, de 24, de 12 y muchas no saben cuáles son los hilos
que realmente, por las cuales realmente está pasando luz. Tienen que ir con las pinzas para detectar potencia óptica, ¿no? Para visualizar si por ahí está pasando luz. Y esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Tener documentado me da el alivio de saber qué hilos puedo coger para dar servicio a nuevas expansiones. En muchos casos no es necesario tender otro cable de fibra. Con el que tengo, tiene hilos disponibles aún y podría trabajarlo, ¿correcto? Baja eficiencia en el trabajo de campo, por supuesto. Ahora los sistemas GIS como el que nosotros tenemos, como el OZMAP, pues tenemos aplicaciones móviles para el técnico. Entonces, el que trabaja en campo, que no es el ingeniero que está en el nodo, es el técnico que está en campo, las cuadrillas que están ahí, también van a tener la posibilidad de visualizar la red y encontrar elementos desde su aplicación móvil. ¿Ok? El sexto punto es la poca integración entre áreas operativas y comerciales. Su negocio, señores ISPs, no, creo que esto no es novedad para nadie, por supuesto, pero vamos a recalcarlo nuevamente. Su negocio es vender rápido, vender mucho y vender rápido, ser eficiente en la venta al cliente, porque tenemos una competencia muy alta. Hoy un cliente ve y llama al proveedor A, llama al proveedor B, llama al proveedor C para saber cuáles son los precios. Y si el cliente te dice, hola, Juan, mira, quiero el servicio de internet, ¿tiene disponibilidad por mi zona? Y si tú le dices, mira, déjame verificar si tengo cobertura, yo te llamo. Ese cliente ya llamó a otro proveedor que sí sabe que tenía, o por lo menos le dijo que sí tenía cobertura, y cerró con él. Cuando tú lo vuelves a llamar, ya el cliente a veces ni te contesta. Tenemos herramientas nosotros, porque si ya lo tienes documentado, sabes dónde están las cajas NAP y sabes la ubicación o dirección del cliente, no tendría que ser difícil para ti saber cuál es el lugar, si en ese punto donde el cliente está tienes cobertura, una caja con puertos libres para atender a ese cliente. No tendría que ser difícil. Entonces, justamente resolvemos este problema que sí el ISP lo tiene. Y finalmente, en el punto 7, escasa escalabilidad operativa. Los sistemas, como nuestro ZMAP, tiene APIs para poder integrarse con CRMs, ERPs, sistemas de monitoreo de red, sistemas de administración de OLTs. ¿Quieres un sistema de monitoreo de red o ZMAP integrado a otros sistemas como OLT Cloud, como Smart OLT? Te dan una visualización de monitoreo de red. Porque recordemos que monitorear la red de una red FTTH, que es el tema del día de hoy, pues hacer el monitoreo con sistemas que son tipo OTDRs, ¿no? Que son OTDRs, son reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo, pues se hace complejo y muy caro. Pero si nuestro sistema, nuestro ZMAP, juntado a otra aplicación que mide las señales de las ONUs, está haciendo verificaciones vía, por ejemplo, SNMP, ¿no? Viendo cómo está el estado de nuestra red, un SAVIX, por ejemplo, pueden integrarse y tú ver en el sistema, ¿correcto? En el OZMAP, dónde están esos clientes con problemas. Entonces, esto se puede hacer y es muy interesante. Entonces, ya vimos, ahora vamos a ver un poco de qué son las redes FTTH desbalanceadas. Ya vimos por qué es importante y el tema de tener un GIS, de optar, por ejemplo, con OZMAP para el documentar la red, ¿no? Y ahora vamos a ver qué son las redes FTTH, en qué se diferencian a las redes balanceadas y un poco de las principales configuraciones que existen en el mercado. Bueno, las redes desbalanceadas son un tipo de red FTTH que trabaja con splitters desbalanceados, ¿no? Si recordamos un poco de nivel teórico de las redes FTTH, recordemos que una red, por ejemplo, GPON, es una red punto multipunto, ¿no? Una red desde un sector se puede alumbrar a múltiples clientes, se puede dar servicio
a múltiples clientes, ¿correcto? Entonces, pero ¿cómo es la distribución? ¿Cómo es que una red es, por ejemplo, una red punto multipunto? En las redes móviles, en las redes inalámbricas, nosotros lo vemos, ¿no? Las antenas celulares, el Wi-Fi, alumbra, tiene un campo donde alumbra a varios equipos y puede conectar a múltiples, un solo equipo puede dar servicio a múltiples terminales, que podría ser nuestro celular, por ejemplo, ¿no? En el caso de las redes alámbricas, las redes de conexión por un medio físico, normalmente las redes eran punto a punto, ¿no? Se comunicaba un switch con un switch, un router con un router, punto a punto, y la comunicación bidireccional. Pero en las redes punto a multipunto, como son las redes FTTH, tenía que hacerse una distribución. Ahora, que en el intermedio de la red, es decir, entre el nodo y el cliente, haya equipos como switches, equipos activos que distribuyan la señal, era muy caro. Entonces nace GPON, ¿no? En el estándar de la ITU, la 984, ¿no? El estándar 984, y nos habla de un tipo de red punto multipunto en la cual la red ODN, es decir, la red de distribución óptica, lo que está entre el medio, ¿no? En el medio del nodo y el cliente, es una red totalmente pasiva, ¿no? Total, por eso GPON, ¿no? Es un tipo de tecnología PON, red óptica pasiva, GPON con capacidad de gigabit, y ahora que se viene el XGC-PON y demás tecnologías PON, ¿no? Pero cuya infraestructura en la ODN no cambia, no hay que agregarle otras cosas. Entonces, ¿quién hace esa distribución? El splitter óptico, ¿no? El splitter es el corazón, digamos, de esa distribución. Es el responsable de esa distribución y ese splitter además era un equipo pasivo, totalmente pasivo, ¿no? Que no necesita, por ejemplo, ser alimentado por corriente eléctrica. Y nacen dos tipos de splitter. Tenemos por un lado el splitter balanceado, ¿correcto? Tenemos por un lado el splitter balanceado, también denominados splitter de tipo PLC, ¿no? Las siglas del splitter balanceado es el PLC. Y tenemos el otro tipo de splitter que es el splitter desbalanceado, o también llamados FBT, ¿correcto? Normalmente, típicamente, nosotros hemos trabajado con splitter balanceados, ¿no? El splitter 1x8, 1x16, de segundo nivel, el que va en las cajas NAP, el que va en la MUFA, un 1x4, un 1x8 quizá, pero también existen los splitter desbalanceados, que típicamente son splitter 1x2, pero cuyas salidas son desequilibradas o desbalanceadas. En el PLC, en el típico que conocemos, si teníamos un splitter 1x4, cada salida del splitter manejaba el mismo nivel de señal. En el 1x2, la señal que entraba se dividía en dos. En el 1x4, la señal que entraba se dividía de 1 a 4. En el 1 a 8, en la octava parte para cada uno. En el desbalanceado, en cambio, la división es distinta. Entra la señal y por un lado, una salida puede salir el 90% de la señal y por el otro lado solo queda un 10%. Entonces, eso lo hace interesante. ¿Por qué? Porque yo podría jugar con el nivel de potencia, porque no necesito tener toda la potencia igual para todo el sector, y llevar la red de fibra óptica, ¿no? Igual en una topología en el cual haya, por ejemplo, 64 clientes, puede atender 64 clientes por un puerto PON o 128 clientes. Entonces, yo he sacado esta imagen que ven aquí en pantalla, que es bastante típica, ¿correcto? Donde tengo el proveedor con la OLT, el ODF, el feeder o cable de alimentación, donde llega hasta una caja llamada FDT, y de aquí comienza el acceso a la parte ya de las cajas NAP, CTO, o que en este caso lo llaman subbox, ¿no? Pero este subbox es lo mismo que una NAP, lo mismo que una CTO y demás.
Lo interesante que dentro de estas cajas, ¿correcto? Dentro de estas cajas, déjenme ver, aquí está. Dentro de esta caja desbalanceada, miren, este es el interior, la representación gráfica de una caja desbalanceada. ¿Qué encuentro en su interior? Tengo un splitter 1x2 que es desbalanceado y tengo un splitter 1x8 balanceado. Entonces, estos splitters desbalanceados no trabajan solo en la red. Estos splitters desbalanceados se unen a un splitter balanceado. Cuando yo he hecho trabajos con, con distintas marcas, por ejemplo, probablemente si ustedes hablen aquí con nuestros amigos de Fortnet, con Cablix, que sé que venden este tipo de soluciones, y ustedes hablen con el ingeniero Marco, por ejemplo, o con alguien de Fortnet, Fortnet le va a decir, mira, ¿sabes qué, Carlos? ¿Qué tipo de caja desbalanceada necesitas? Uno ya tiene que venir con un tipo de topología, porque, o un valor de la caja, porque estas cajas desbalanceadas típicamente son cerradas. Típicamente estas cajas son herméticas, no se pueden abrir. Ahora, hay proveedores que construyen redes desbalanceadas y ellos mismos hacen sus fusiones con el splitter desbalanceado, con el splitter balanceado y demás. Pero soluciones como Cablix, por ejemplo, trae la caja hermética y tú vas y le dices al comercial de Fortnet, sabes que yo necesito la caja 7030, la caja 8020, la caja 9010, porque voy a armar, construir redes desbalanceadas y él te va a vender la caja hermética. ¿Y por qué se vende normalmente la caja hermética? Porque este splitter, el FBT, el desbalanceado, es un splitter bastante delgadito, ¿correcto? Parece un mango, un manguito de fibra óptica, de fusión de fibra óptica, pero metálico, ¿no? Y aparte hay una fusión con el splitter 1x8 acá. Entonces es delicado. Tienden a estas cajas a ser cerradas, a ser herméticas, que no se abran. Y aparte, ser preconectorizadas. Acá están los conectores. Tiene un conector de entrada y un conector de salida y los 8 puertos para conectar al cliente. Entonces la señal viene por el puerto 3, entra al splitter desbalanceado, las patitas que tiene más potencia, por ejemplo el 90%, sale por esta salida, uy, discúlpenme, va por esta salida y se va a alimentar a la siguiente caja CTO o caja NAP. Acá la fusión alimenta al splitter balanceado y este ya se conecta a los usuarios. Es como está en esta imagen. La señal de la OLT que viene con el 100% de la señal entra a la primera caja, tiene un splitter desbalanceado. Este splitter desbalanceado, el puerto donde hay menos potencia, se conecta al splitter 1x8 y luego conecta a las ONTs del cliente. Pero esta salida que tiene más señal se conecta a la siguiente caja y así haciendo una topología que es llamada topología en cascada, no en estrella, ¿no? Sino una topología en cascada. Esto es lo que hace la red desbalanceada. ¿Y por qué es interesante? Porque miren, en la red balanceada, nosotros lo que hacíamos es, y yo me incluyo en lo que hacíamos porque he instalado, trabajado en campo, entonces teníamos que hacer el sangrado del cable, metro 50, metro 20, lo que nos indicaba el datasheet, pelábamos el cable, limpiábamos el cable con y alcohol isopropílico y pañitos o papel higiénico para sacar incluso el gel que trae, sangrábamos el buffer, ¿no? De nuevo limpiábamos y colocábamos el hilo, cortábamos el hilo con el que íbamos a fusionar a la entrada del splitter. Esto en una red balanceada. Pero aquí se acaban las fusiones. No hay más fusiones. Entonces, esto es algo bastante interesante. ¿Y cómo unen las cajas? Con un patch cord o con un cable preconectorizado, ¿no? Que es un solo hilo de cable, típicamente 5 milímetros
de grosor tiene este cable que une a las cajas, y por eso es que el cable tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. Por el puerto de salida salgo de una caja y conecto el puerto de entrada de la otra, y voy haciendo cascadas, ¿correcto? Entonces, esta es una solución bastante interesante. Yo he instalado, y la verdad que la instalación es mucho más fácil que trabajar una red FTTH convencional o balanceada. Pero así como es ventajoso en el tema de instalación, hay que tener, o tiene unas desventajas, digámoslo así, a una persona nueva que trabaja en redes FTTH, se le puede complicar el asunto, porque al ser desbalanceado y al ser en cascada, algo que afecte a la caja principal o a las cajas anteriores va a afectar a lo que viene. Por ejemplo, si hay algún fallo aquí, afecta a todo lo que viene detrás, ¿correcto? Entonces, cuando te refieres, Carlos, ¿a qué fallos puede haber? Limpieza de conectores, básico, fundamental, muy interesante esta parte. Y aquí quiero hacer solo un paréntesis y algo que les puedo traer de esta última reunión. Estuve con gente de operadores importantes de la Argentina, y qué bueno que cada vez más se esté dando valor a la parte de la limpieza y de las mediciones reflectométricas, mediciones ópticas de la red. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo pruebas para redes de fibra óptica, ¿no? Para temas de, por ejemplo, eh, más videollamadas, temas de videollamadas, temas de esto para ver una especie de estos lentes que de repente han visto que tiene Meta, ¿no? Realidad virtual, por ejemplo, se va a necesitar tener redes no solamente con un gran ancho de banda o una velocidad grande, sino también con una baja pérdida de retorno, calidad en la red. Eso, a eso me iba, calidad en la red. Entonces, he sentido que así como se ha vuelto masivo la parte de FTTH, se ha estado perdiendo por algunos técnicos la parte de hacer una buena limpieza de sus conectores con su OneClick. He tenido un nuevo local, una oficina nueva, y cuando vino a instalarme el del FTTH, del proveedor, no tenía limpiadores ópticos, ni papel óptico, ni papel de limpieza. El papel o el paño que sacó era un paño que habrá limpiado pues un montón de cosas porque estaba negro, ¿no? Sin microscopio. Bueno, no le des un microscopio, pero asegúrate o baja la probabilidad de que ese conector esté sucio con el one click, ¿no? Que se conoce así. Pero bueno, para no desviarme del tema, solo lo que lo indico porque en este tipo de soluciones, la limpieza en los conectores es de suma importancia, porque un conector sucio en la salida de uno implica un desbalance en el nivel de señal de las cajas que vienen atrás o detrás, ¿ok? Ahora, para diseñar este tipo de redes sí hay que tener cierto expertise. Por eso, trabajar con un sistema como ZMAP, ahora vamos a ver que me hace el cálculo o presupuesto óptico, me da certeza de lo que estoy haciendo esté bien, porque incluso el software me permite simular la red, ¿ok? Entonces, quería mostrarles un poco de la diferencia entre la red balanceada y las redes desbalanceadas, ¿no? Hay que tener cierto cuidado, y acá también hay un poco de la diferencia, miren. Estoy seguro de que nuestros amigos de Fortnite, por ejemplo, ellos proveen en Cablix este tipo de caja, ¿no? El cual, cuando vamos a instalar, encontramos esta caja, la abrimos y nos encontramos con el splitter 1x8, 1x16, el splitter ya instalado ahí adentro, y solamente nosotros vamos a llegar con el cable que entra por el puerto principal, y el cable que sale al interior se le va a hacer el sangrado como está aquí, y optamos por qué hilo es el que va a fusionarse. Entonces, miren la gráfica del OZMAP con la gráfica de acá. Es lo real, solo que este es un diagrama, por supuesto, porque acá estoy documentando, ¿no? No sirve de nada solo tomar la foto y tener la foto ahí, ¿no? Tengo el diagrama. Y luego tengo el tema de la caja Snap desbalanceada. Esta es la desbalanceada, parece un ovni, ¿no? Parece una hamburguesa, algo así.
Entonces tiene el puerto de entrada, el puerto de salida, y dentro de él, aunque esté cerrado y no lo pueda abrir, tengo el splitter desbalanceado, fusionado a un splitter balanceado. Puerto de entrada, puerto de salida. Este es el diagrama interno de una caja. Perfecto. Entonces, es ahí. Y ahora pues, manos a la obra. Veamos un poco del OZMap, qué es lo que nos trae, qué se puede hacer aquí. Claro que sí, vamos a hacerlo. Todavía no me despido. Este es el último slide. Ahora nos pasamos al software. Entonces, aquí tenemos el OZMap, ¿correcto? El software. Entonces, vamos a entrar aquí, que es la herramienta principal, nuestro OZMap. Listo, esperamos ahí un segundo que cargue. Este sistema está en la nube. Por acá preparé algo de desbalanceada. Vamos a ver acá. Perfecto. Ok. Voy acá a apagar algunos elementos de la red. Vamos ahí a apagar para que ustedes lo puedan ver con toda calma. Bueno, primero un GIS va a traer mapas, ¿no? Entonces, los mapas que traemos nosotros en OZMap son los siguientes. Un mapa estándar, que es un mapa el mapa que utiliza Google. Tenemos una vista satelital. Discúlpenme, satelital. Si es que quieres cambiar un plano satelital. Tengo la búsqueda o el mapa de relieve. Estos tres vienen por defecto en OZMap, pero como siempre, no nos quedamos ahí. Ustedes también podrían cargar mapas como el de OpenStreetMap. Por ejemplo, acá tengo un mapa que hay en Perú, por ejemplo, que mide manzanas, incluso te permite ver los lotes, ¿no? Y incluso un cliente de Colombia, el otro día me mencionaba que quería que carguemos el mapa de Apple, solo que está para Colombia, no se ve aquí. Justo en una ciudad, en una zona rural, el mapa de Apple es el que mejor resolución tenía y se carga, ¿ok? Entonces no nos quedamos solamente con el estándar satelital de relieve. Ustedes podrían cargar más tipos de mapa. Estos son los que vienen por defecto. Vamos a utilizar este. Los que trabajan en redes FTTH saben que siempre va a haber un nodo, ¿no? Por ejemplo, el nodo, la cabecera, el data center. En este caso, en esta red, este nodo estaba arriba de un edificio de más o menos 10 pisos, ¿correcto? El proveedor alquila este espacio y coloca su gabinete de exterior, y desde acá va a alimentar una zona. ¿Qué zona es? Vamos a verla ahora. Vamos a ver acá, ocupación, clientes. Permítanme un segundo para poderles mostrar. Acá en otros, el proveedor tenía que alimentar esta zona de acá. Ahí está. Ahí se logra ver. Esta es la zona que ha sido dividida en sectores. Zona 4, zona 1, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5. Algunos proveedores le llaman a esto cuentas, que son, este sector va a ser alimentado por 2 PON, este por 1 PON, este por 2 PON, y así, ¿no? Para hacer una distribución. Entonces también OZMap pueden hacer esto, ¿no? Ahora, aparte de esto, pueden, y es importante, hacer el relevamiento de los postes, la postería eléctrica, por donde va a pasar nuestros cables. Entonces, nosotros tenemos aplicaciones móviles para que ustedes puedan hacer el relevamiento en campo de la postería, por ejemplo. Es que eso implica hacer un diseño, ¿no? Desde la parte de relevamiento, que es bastante importante. Luego tenemos la parte de colocar las cajas, ¿correcto?
las CTOs, acá tengo una parte de red desbalanceada que he construido para ustedes. Por ejemplo, todas estas cajas son las NAP o CTOs, ¿no? Entonces, yo entro acá a una caja y puedo ver la NAP. En este caso es una caja balanceada porque el splitter es balanceado, ¿no? No es desbalanceado. Entonces, ahí están las cajas. Se construyó una troncal en este proyecto. Vamos a ver la troncal del proyecto. Nos vamos a ir a la parte de cables. Y se coloca un cable troncal, que es este cable amarillo que ven por aquí. ¿Correcto? Y subtroncales también se han colocado. Ahora, en este lugar, en la zona 1, en esta zona 1, permítanme mostrarles. Vamos a ir aquí a la parte de regiones. Acá está. La zona 2, perdón, va a ser la zona donde vamos a trabajar la red desbalanceada. Entonces, en esta red está viniendo la señal que viene desde el nodo que está aquí arriba, baja por aquí la luz, y nos han dejado una caja que se llama Hackbox. Este Hackbox está aquí, miren. Este es el Hackbox. Puedo colocar el nombre para que se mantenga. Ahí está. Este es el Hackbox. Entonces, este Hackbox, correcto, va a alimentar a una red desbalanceada que ya la he construido aquí, a este conjunto de cajas. Señores, hay proveedores, y cuando me refiero a proveedores, en este momento no hago referencia a proveedores de Internet, sino a proveedores como Cablix, ¿no? Marcas como ellos, marcas muy representativas, que ya han estipulado o recomiendan al proveedor de Internet que hagan en redes desbalanceadas ya ramas definidas. Por ejemplo, la primera caja, que sea una caja 70-30, la segunda, otra caja 70-30, la tercera 70-30 y la última un 1x8, porque ya no hay más que seguir. Entonces, pues igual cuando quiero hacer tendidos de 8 filas de caja, puedo comenzar con 90-10, 90-10, 80-20, 70-30 y así, ¿no? Ya está definido. Por ahí podemos coordinar luego con el ingeniero Marcos de Cablix, hacer un webinar en conjunto, ¿no? Yo se lo lanzo por aquí, se lo propongo, sobre redes desbalanceadas y ver justamente la parte de cuál es la mejor colocación de cajas para montar una red desbalanceada. Pero esto ya muchos proveedores lo utilizan. Entonces, muchos utilizan tendidos de 4 cajas donde colocan las 3 primeras cajas 70-30 y la última caja 1x8, ¿correcto? En este caso, alguno me dirá, Carlos, pero si coloco 4 cajas con 8 salidas, cada caja serían 32 clientes, pero eso es muy poco, porque yo podría aprovechar mi puerto PON que me gasta 128, o yo trabajo con spliteo a 64 por puerto PON, y bueno, 32 es muy poco. Entonces lo que se hace aquí en el Hackbox es colocar un splitter 1x2, por ejemplo. Ahí está, miren. Entonces tengo el cable. Miren lo que hace Oztama, miren la maravilla. Está llegando un cable de ¿cuántos hilos? De 24. Cuando ustedes han agarrado el cable, pelan la chaqueta y se encuentran con los buffers, los tubos, azul, naranja. Y luego cuando sacan al tubo, tienen los hilos, azul, naranja, verde, marrón, hasta el 12, que es el celeste. Entonces, aquí estamos agarrando una por el hilo azul, estamos conectándolo a un splitter 1x2 que va a alimentar a 2 rutas. ¿Quiénes van a hacer esas 2 rutas? Pues nada más ni nada menos que estas de acá, miren. Por aquí voy a armar una ruta que va a ir por este lado, va a bajar por acá, y la otra ruta va a irse para el lado superior. Voy a mostrárselos para que se vean mejor los cables. Vamos a ver aquí. Vamos a habilitar los cables. Ahí está, miren. Entonces tengo un cable rojo que entra aquí, sale desde el Hackbox y entra a la primera caja desbalanceada.
¿Y cómo es esa caja desbalanceada? Pues tengo el Hackbox con un solo cable. El cable tiene un hilo, como lo habíamos visto en la teoría, en la parte teórica que hemos visto, el conector de entrada, el conector de salida y la fusión hacia el splitter 1x8 que finalmente atenderá al cliente. Si me voy a la siguiente caja, voy a tener una caja similar, solo que, bueno, similar, idéntica, hasta llegar a la última caja. Esta es la caja, sería la caja 1, la caja 2, ahí está 2.1.1, 3.1.1 y la última caja que le he cambiado de color porque simplemente esta caja es un splitter o tiene un splitter 1x8, ¿no? En las redes desbalanceadas así funciona. La última caja ya no hay que ramificar más. ¿Ok? Entonces, ahí algo importante. Algo que nosotros podemos hacer como ejemplo para que vean la versatilidad que tiene la herramienta. Podemos hacer aquí un tendido de fibra. Miren, simplemente aquí en OZ Map, una vez tienes la caja y defines qué es lo que quieres alimentar, haces lo siguiente. Voy acá al botón más, selecciono el cable y digo, esta caja va a alimentar a la cajita de acá. Listo. Coloco ahí y selecciono el cable que yo quiero. En este caso es el cable de la red desbalanceada. Yo ya he creado el tipo de cable. Vamos a ver acá. A ver. Cable drop no es. Cable de 6 hilos tampoco. Por acá yo lo creé. Debemos estar cable de alimentación desbalanceada. Por acá ya debe aparecer. Acá está. Fibra óptica Precon. Ah, este es el primero. Ahí está. Entonces, lanzamos, por ejemplo, este cable de fibra de un solo hilo y listo, se conectan. Entonces, cuando llego aquí a la caja, al FAT, ¿no? A la caja FAT, vamos a ver acá, 4 puntos, solo permítame, 1, 4, me parece que esta es la final. Ah, esta está mal, vamos a corregirlo acá. Vamos a corregirlo, vamos a hacer un tendido. Vamos a apagar acá para que se vea mejor. Perfecto. Entonces tengo el FAT aquí alimentando a 2, ¿no? Ahora de este hilo puedo sacar, ¿no? Para alimentar a 2 ramas más. Vamos a ver cuáles eran esas ramas. Ya la había dejado lista. Aquí podemos ir, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la... Ah, perfecto. Ahora sí me hace mucho sentido. Entonces yo puedo ir desde este Hackbox hasta aquí o incluso ni siquiera entrar, miren, hacer esto. Llegar hasta esta esquina, decir que bajo por aquí, bajar por acá, retornar por acá, ir a la esquina y finalizar en esta caja. Perfecto. ¿Y qué cable señalo? El precon, ¿no? De un solo hilo. Listo, ya se crea el precon. Y yo solo le digo, ¿sabes qué? Miren este artificio, clic derecho, conectar en cajas, y le digo, ¿sabes qué cable? Insértate a todas las cajas que estén a 5 metros a tu alrededor, y el cable automáticamente se conecta. Ahora, Carlos, pues acá no ha quedado muy bien, no se preocupen, que simplemente dándole clic en entrar en edición, ustedes pueden editar al gusto que ustedes necesiten. ¿Ok? Ahora, una vez que entro a la caja, por ejemplo, de acá, tengo el cable, simplemente lo que voy a hacer es dividirlo y decir, tú eres el cable de alimentación a la entrada, al puerto de entrada, y este es el puerto de salida. Listo. Y si quiero hacerle alguna modificación para que se vea mejor, tranquilos que toda modificación es posible aquí dentro de la caja. Me iría a la siguiente caja, el mismo trabajo tendría que hacer, el cable de entrada, la salida, conectarlo, correcto, vamos a conectarlo, lo vamos a aplicar, vamos a la siguiente caja, cortamos aquí,
conectamos y nos vamos a la siguiente, que es la última, que acá solamente tengo que hacer una unión. Listo. Entonces, terminamos esa ruta, esta ruta que hemos construido, que está acá, voy a apagar los nombres, esta ruta que está aquí, ¿no? Como les digo, ustedes si esto quieren editarlo, no hay ningún problema, entran en edición, por ejemplo, y pueden ponerlo por aquí, mucho mejor, y darle guardar, darle OK, y ya están editando el cable, ¿no? También, por ejemplo, acá, si quieren ponerlo un poco mejor, o como ustedes lo crean conveniente, lo hacen, no hay problema, el sistema se deja editar. Ahora, vamos aquí al Hackbox, porque en el splitter 1x2, aquí ya nos aparece el cable que va a alimentar a la zona de arriba, entonces hay que conectarlo para que llegue en algún momento la señal óptica, ¿no? Y con eso, por ejemplo, ya tenemos un brazo. Si yo ilumino, miren, el software me permite hacer simulación, yo ilumino este brazo, debería iluminarse, miren cómo de color verde se ilumina todo ese trazo. ¿Qué quiere decir? Que esta Hackbox alimenta también con un splitter a toda esta zona de acá. ¿Correcto? A toda esta zona de acá. Entonces eso está bastante interesante, eso es bastante óptimo, ¿no? Igual, yo puedo hacer una medición desde aquí hacia atrás, quiero ver todo el recorrido, cómo es que llega la fibra. Y mira, se ilumina hasta la cabecera, ¿no? Porque la cabecera es la que lo alimenta. Incluso yo podría agarrar, vamos a ver acá, entrar a la última caja y pedir que me haga la gráfica de todo lo que hay, todas las cajas que hay en el intermedio hasta llegar a la OLT. Ah, perdón, era el otro. Ahora lo corrijo, es este de acá, porque es hacia atrás. Listo, que vamos a generar el diagrama unifilar. Eso que te tarda horas de horas hacerlo en AutoCAD. Miren, por ejemplo, esta es la última caja. Listo. ¿De dónde viene? Viene de la caja del FAT anterior, de la 3.2.1. Esta vino de la 4. Toda la cascada te grafica, ¿no? Toda la cascada y también te grafica todos los saltos que hizo el cable, las cajas donde pasó y cuál es la cabecera o el puerto de la OLT y el número de tarjeta que lo alimenta, es el 2. Perfecto, listo, se hace, ¿no es cierto? Y finalmente luego acá ya se conecta a los clientes. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Que en OZMap puedo crear múltiples usuarios y mis ingenieros pueden trabajar sobre esto. Puedo hacer el levantamiento y el inventariado para saber cuántas cajas he colocado ahí, cuántos splitters tengo que comprar, tengo que adquirir ahí a Fornet para hacer mi proyecto de red y también las distancias de fibra, ¿no? La distancia de fibra óptica, cuánto cable se ha instalado, tomar fotos, sacar evidencia, guardar un historial. Todo esto se queda aquí en OZMap. Perfecto. Entonces, ya vamos llegando al fin de esta presentación. La idea era hacer una hora para que ustedes también, entendemos que están probablemente en un horario laboral, puedan tener una primera visión de las redes desbalanceadas, cómo se hace un diseño. Hemos hablado un poco de teoría también, y yo me encontraría pues a disposición, porque junto con Fornet, que nos representa, ¿no es cierto?, como OZMap, es nuestro distribuidor, estamos listos para atenderlos, y junto con Shirley por ahí podemos realizar una presentación personalizada para cada empresa y escuchar la necesidad, que es lo que nos encanta, escuchar qué es lo que necesitas tú y nosotros proponerte cómo podría solucionar ese problema que tienes. Entonces, de mi lado, esto sería todo por el momento. Voy a dejarle igual mis contactos o pueden contactarse con el personal de Fornet, no hay ningún problema. Igual agradecido por la invitación y con todas las personas que se han quedado hasta este momento y espero que haya sido interesante para ustedes.
solo dejar como mensaje, no hay un mensaje o una frase, pues, muy antigua que siempre nos la han mencionado: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, no dejes de documentar hoy, porque el mañana, pues, te puede agarrar desprevenido o va a ser mucho más caro documentar más red y mucho más trabajoso. Entonces, sería muy interesante que opten por herramientas como esta, como OZMap, y vamos a garantizar el éxito de justamente esta parte de documentación e inventariado de red. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. También damos gracias a OZMap por permitir este webinar. De nada. Por favor, que sean muchos más. Así va a ser. A nuestra audiencia, en el chat le voy a compartir los links respectivos para que ustedes obtengan más información sobre OZMap. Se puede comunicar con nosotros por los canales oficiales, ya sea por WhatsApp o por el correo electrónico. ¿Qué precio tiene la aplicación? Aquí preguntan. Inti, porfa, regístrate, porque la aplicación depende de la necesidad del cliente. Los costos van dependiendo de la necesidad del cliente. Entonces, podemos hacer una reunión contigo, Inti, de 40 minutos, perdón, 20 minutos, 30 minutos, conocer tu necesidad y hacerte una propuesta comercial. Por el lado de Fornet, nos vamos a poner en contacto con la persona que está solicitando el costo. Excelente. Les deseamos que tengan una buena tarde, un excelente día. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Gracias.